Mateo 7, 21 y Lucas 6, 46. Mateo 7, 21 y Lucas 6, 46. Bien, leemos primero el texto de Mateo 7, 21 hasta el 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. Vamos a Lucas 6, 46 al 49. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Dios, te agradecemos. Cantábamos hace unos momentos sobre tu palabra, que tu palabra es viva, eres fiel al cumplir tu palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero toda tu palabra se ha cumplido y se cumplirá, Señor, porque eres un Dios fiel, poderoso, verdadero. Así que, Señor, es ante tu palabra que estamos en esta mañana, sabiendo y pidiendo que nos instruyas, nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas en nuestra manera de vivir. Y Señor, gracias una vez más por estas parábolas que nos enseñan acerca de ti, de tu voluntad y de cómo quieres que vivamos, Señor, para tu gloria. Así que, Señor, aquí estamos dispuestos a oír, pero también a obedecer tu palabra. Amén. Bien, si recuerdan las parábolas que hemos mencionado, hemos estudiado hasta el momento, nos han dejado en un punto importante respecto a nuestra serie, La vida cristiana en parábolas. Y la vida cristiana en parábolas, como hemos insistido, tiene que ver con aquellas parábolas que contó Jesús, que nos enseñan, nos muestran cómo viven aquellos hombres y mujeres que hacen parte del reino de Dios. Y el punto en el que estamos con todas las parábolas que hemos visto hasta hoy, hemos mencionado lo que ocurre y cómo reaccionan aquellas personas que han venido a la salvación. Si recuerdan, hemos insistido, porque Jesús lo ponía así al ver estas parábolas, que hemos sido llamados y retados de una manera muy fuerte a hacer un examen de nuestra conciencia y de nuestra vida respecto a nuestra profesión de fe.
Hemos visto parábolas como la conocida como la del hijo pródigo, pero hemos dicho que no solo el hijo menor se perdió, sino que aquel que se quedó en casa también se había perdido. Y de ahí cada parábola hemos dicho como unos y otros, a veces quienes en su vida dicen yo he vivido de una manera muy perdida, muy alejada de Dios, de Cristo, como no solo aquel hijo menor, sino como la oveja que se perdió. Y decíamos, esas son realidades de las vidas de muchas personas, pero otros pudieran decir, yo he crecido en el evangelio, yo he crecido en la iglesia cristiana, pero pudiéramos estar en el peligro de no ser salvos, creer que nosotros no somos salvos y no lo somos. Pero unos y otros estamos en una igualdad de condición. Necesitamos ser hallados por Cristo. Necesitamos ser encontrados por Él. Necesitamos ser perdonados por Él. Necesitamos ser rescatados de nuestro pecado. Y de ahí hemos insistido en esto y estamos en este punto donde qué ha ocurrido y qué debe pasar en nuestra vida, qué decisiones tomar, qué reacción ocurre en aquellos que estamos en el reino de Dios. De ahí entonces usted recordará la última parábola que estuvimos estudiando, la del gran tesoro, la de la perla de gran valor, como es tan importante aquello que experimenta la persona que hace parte del reino de Dios. Dijimos que hay un gozo incomparable, ¿cierto? Por ser parte del reino de Dios. Hay un precio también que pagar y vimos cómo reaccionamos y el punto en el que estamos y en las parábolas que nos quedan por estudiar. Empezaremos a ver cómo vive aquel que ha sido salvo, cómo vive aquel que es parte del reino de Dios, cómo vive, qué empieza a evidenciarse, cuál es el fruto en la vida de aquellas personas que hemos sido rescatados, que hemos sido salvos, porque de alguna manera debemos vivir. De alguna manera pide este rey que vivan sus ciudadanos. Y esta parábola que leímos que en estos dos textos que son paralelos, son la manera en la que Jesús concluye estos sermones, de los sermones más conocidos de Jesús. Allí en Mateo 7 es el ser conocido como el Sermón del Monte, que tiene que ver con todo aquello, como vive aquellos que hacemos parte del reino de Dios. Y termina Jesús contando esta parábola, al igual aquí en Lucas. Cuando él termina, y si usted lee también todos los versículos y todo el texto anterior, va a encontrar que esta parábola está terminando también un gran mensaje de Jesús, en el que está llamando a actuar, a reaccionar de una manera a aquellos que quieren seguirle. Ahora, en esta parábola, o antes de esta parábola, Jesús establece una pregunta. Jesús establece una pregunta a sus oyentes y estamos entonces aquí en Lucas. ¿Cuál es la pregunta allí en versículo 46? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Algunos que escucharon por primera vez estas palabras de Jesús pudieron haber pensado que Jesús estaba dirigiéndose a los fariseos, a aquellos que se habían opuesto a él, pero estas palabras estaban dirigidas a los seguidores de Jesús. Porque precisamente los fariseos o los enemigos o los grupos religiosos y hombres que se opusieron a Jesús no lo llamaban Señor. Jesús está dirigiendo sus palabras a quienes profesaban seguir a Jesús. Jesús está estableciendo esta pregunta y por ende luego la misma parábola para quienes se identificaban como discípulos de Jesús. Y en versículos anteriores usted va a encontrar que Jesús ha dicho que hay un árbol bueno, que si ese árbol, o que hay dos árboles, que si el árbol es bueno, se espera que su fruto sea bueno, pero que si el árbol es malo, de manera natural se espera que ese fruto que produzca este árbol también entonces sea malo. Cada árbol, dice Jesús antes, se conoce por su fruto. De ahí que entonces que el hombre bueno, de lo bueno que hay en su corazón, ¿qué va a dar?
buenas cosas. Y que el hombre malo, de lo malo que hay en su corazón, va a sacar malas cosas. De lo que hay en el corazón, de cómo es la naturaleza de nuestro corazón, ese va a ser nuestro fruto. Y con esto establecido, Jesús entonces hace esta pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Es importante enfatizar que estas palabras las está diciendo el rey de este reino. Un rey que está pidiendo y exigiendo de sus súbditos una forma de vivir, enfatizado con un buen fruto o ilustrado a través de dar un buen fruto. Es decir, si eres parte del reino y estás sometido a este rey Jesús pide de ti y pide de mí cierta manera de vivir. Exige de nosotros cierta manera de vivir. En otras palabras, un buen fruto que debiera evidenciar el corazón. Ahora, el punto es que sin Cristo todos somos como ese árbol malo. Entonces, para que haya un buen fruto, en este árbol debe haber un cambio en su naturaleza. Por eso es la nueva vida, la conversión, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo nos da, hace que entonces produzcamos buen fruto. Y con esto entonces Jesús está diciendo y empieza a contar, no solo al establecer esta pregunta, sino a contar esta parábola. Dice él entonces: ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, lo que yo os digo? Luego en el verso 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y cuenta entonces la parábola. Y la parábola entonces nos va a establecer un contraste, ¿cierto? Nos va a decir en el verso 47 que hay uno que viene a Jesús, escucha sus palabras y ¿qué? Las hace. Pero en el verso 49 está el contraste en la parábola, que hay uno que oye a Jesús, pero no hace sus palabras. Para este momento en el que Jesús cuenta la parábola, muchos seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Muchos llamaban a Jesús Señor y Maestro. Recuerdo usted, muchas personas, hombres, los evangelistas nos cuentan que le decían Señor, le decían Maestro bueno. Nicodemo lo buscó de noche y le dijo: sabemos que eres enviado de Dios. Un hombre rico buscó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús multiplicó los peces, los panes, usted recordará que multitudes le seguían y Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen porque les doy pan. Y le dice a sus discípulos, cuando la gente empieza a alejarse, que ellos también que podían irse si querían. Entonces vemos que muchas personas buscaban a Jesús, seguían a Jesús, querían oír a Jesús. Muchas personas se admiraban de la enseñanza de Jesús. Es más, allí en Mateo terminando, va a decir Mateo y va a registrar que mucha gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, porque decían: wow, cómo enseña él con autoridad. ¿De dónde saca él esta doctrina? Una nueva doctrina, él enseña con autoridad. Y mucha gente empezaba a buscar y a seguir a Jesús y a identificarse con Jesús. Pero Jesús no buscaba la aprobación de las multitudes. Jesús no buscaba el aplauso y el reconocimiento de las multitudes. Así que él presenta una pregunta que, en vez de buscar la aprobación de ellos, confronta a todas las multitudes. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas? Muchos de ustedes me siguen, escuchan mis palabras y las hacen, pero otros no las hacen. Ahora, todos los días tomas decisiones, ¿cierto? Unas muy trascendentales, otras tal vez pequeñas, pero todos los días tomas decisiones que tienen que ver con tu familia,
Decisiones que tienen que ver con tu trabajo, decisiones que tienen que ver con tus hijos, que alcanzan a tus hijos, alcanzan a tu hogar. Todos los días tomas decisiones en tu oficina que tal vez repercuten solo por el día. Otras decisiones tienen que ver con el futuro de tu vida, de tus hijos, de tu hogar, de tus estudios, etcétera. Todos los días tomamos un sinnúmero de decisiones, pero al establecer Jesús esta pregunta y luego la parábola, Él nos está diciendo que hay una sola decisión que eclipsa a las demás. Hay una sola decisión en tu vida que es la más importante. Que en medio de todas las decisiones que tú y yo pudiéramos tomar cada día en nuestra vida, hay una, y Él está llamando a una decisión y tiene que ver contigo y con Jesús. No solo tienen que ver las decisiones importantes en cómo tu decisión va a afectar tu hogar, va a afectar el futuro de tu trabajo, de tus hijos, de tu propia vida. No, Jesús está diciendo, hay una sola decisión y tiene que ver entre tu vida y Jesús. Y esta pregunta y este llamado que hace Jesús involucra una total fidelidad y lealtad a Él, en la que llamarlo Señor expresa la realidad de una vida que le sigue. Porque pudiéramos atribuir gloria a Cristo, pudiéramos atribuir majestad divina a Jesús al reconocerlo a Él como Señor, pero al mismo tiempo no estar sometidos a su señorío en nuestras vidas. Y es de eso que Jesús está hablando y va a contar la parábola. Es decir, Jesús está diciendo que puede darse y pudiéramos dar una profesión de fe falsificada. Es decir, pudiéramos y sería posible llamar a Jesús Señor y no rendirnos a su señorío. Pudiéramos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y decir verdades acerca de quién es Él, pero nuestro corazón no está rendido a Él. Es decir, pudiéramos de una manera fácil tener a Jesús en nuestros labios, pero no en nuestro corazón. Pudiéramos pretender llamar a Jesús Señor, pero sin que esto produzca una obediencia a sus mandamientos. Y para este punto, llamar a Jesús era algo ya con connotaciones y estaba adquiriendo un significado más que una expresión de honor. Llamar a Jesús Señor es algo muy real, es algo muy profundo, es más profundo que solo adorarle con nuestros labios. No solo es el reconocimiento de quién es Él, es el sometimiento a quién es Él precisamente. Así que Jesús, al establecer esta pregunta, está llamando a sus oyentes a tomar una decisión, a hacer un examen de su conciencia y decir cómo está mi vida respecto a quién es Él y a su voluntad para mí. Leímos allí en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mire la conexión, la relación natural, según las palabras de Jesús, que debiera darse entre aquel que dice que Jesús es el Señor y vive entendiendo y aceptando que Él es el Señor. Y en palabras de Jesús es haciendo su voluntad. Ahora, esto se ha visto a lo largo de la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. Esta falsificación de la fe, por decirlo de esta manera. Hay un texto en Ezequiel que nos muestra esto. Si vamos allí en Ezequiel 33, es muy fuerte estas palabras que registran allí en Ezequiel 33:30.
Ezequiel 33:30 dice, Dios le está hablando al profeta Ezequiel y le dice esto: pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, ¿qué es lo que decían ellos? Venid ahora, ¿a qué? A oír. O sea, ellos están hablando del profeta, pero mire el tono o entendamos el tono en el que ellos lo decían, porque ¿qué es lo que ellos hacían? Hablaban, se burlaban y hablaban el uno al otro diciendo, venid ahora, oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Bueno, y hasta aquí tal vez decir esta frase pudiera ser muy espiritual y muy genuina respecto al deseo de oír la voz de Dios, pero mire lo que está ocurriendo realmente. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sienta delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y ¿qué? No las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. He aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Aquí Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, mira, este pueblo le gusta escucharte predicar. Es más, para ellos tú eres como un dulce cantor, como sentarse a escuchar un gran cantante que deleita los oídos, que deleita el oído con su interpretación instrumental y luego con su voz empieza a cantar sus melodías y encantan y fascinan y son agradables al oído, pero la realidad es que su corazón no está dispuesto a obedecer lo que escuchan a través de ti, le dice Dios al profeta. Su corazón está muy lejos. Y qué fuerte lo que está diciendo aquí el Señor. Porque pudiera darse que disfrutamos de un mensaje, disfrutamos de una predicación, disfrutamos de oír la palabra siendo leída, disfrutamos leer la palabra, disfrutamos todas esas cosas, pero nuestro corazón no está dispuesto a obedecer su voz. Santiago expresó este mismo problema en la iglesia, allá en su carta capítulo 1, verso 22, cuando dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es el mismo problema resumido en un versículo. Qué lindo es escuchar, pero no hacer es el problema. Alguien escribió diciendo respecto a esto que este es el mal que nuestro Señor expone, diciendo que ha existido siempre en la iglesia de Dios y que es una plaga destructora del alma que continuamente arrastra a multitud de oidores del evangelio al ancho camino de la destrucción. El pecado abierto y la incredulidad reconocida sin duda mata a millares, pero profesar sin practicar mata a decenas de millares. Es decir, el pecado abierto, declararse como un opositor a Cristo y al Evangelio, decir no sigo a Jesús, eso lleva a millares a la destrucción. Este hombre está diciendo que la incredulidad manifiesta destruye miles de personas, pero si hay algo que mata escondidamente y daña a la iglesia escondidamente, es profesar sin vivir, sin practicar. Por eso Jesús dijo aquí en el verso 47 en Lucas 6, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Y va a hacer con la parábola el contraste entonces.
entre quienes oyen y obedecen y entre quienes oyen y no obedecen. Nota esas acciones. Vienes a Jesús, oyes a Jesús y luego vas y haces. O Jesús dice, escuchas y luego no haces. Es decir, escuchamos su voluntad, pero luego vivimos haciendo nuestra voluntad. Ahora, yo les planteo una pregunta antes de entrar a la parábola. ¿Cuál es tu actitud respecto a la obediencia a Jesús? ¿Cuál es tu actitud respecto a los mandamientos de Jesús? Hasta aquí hemos enfatizado en las parábolas y la Biblia nos enseña que somos salvos solo por medio de la fe en Jesucristo. Pero la Biblia enseña que aunque somos salvos por medio de la fe, no somos salvos solo por la fe. Es decir, esta fe no queda sola. En palabras de Pablo a Efesios, somos salvos por medio de la fe. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. ¿Recuerdan allí en Efesios 2? Dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Pero luego, más adelante en este mismo capítulo, Pablo va a escribir, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, la verdadera salvación siempre va a conducir a la obediencia. La verdadera salvación siempre va a conducir a buenas obras. Es como el buen árbol que va a producir de manera natural un buen fruto. Pero respecto a la obediencia a Jesús, Jesús nos está diciendo que se puede falsificar esta profesión de fe. Porque al final muchos dirán, Señor, Señor, si es que en tu nombre hicimos. Pero Jesús dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Por eso, frente a cuál es tu actitud respecto a la obediencia a Cristo y sus mandamientos, hay tres opciones. Hay tres actitudes que podemos tomar. Una es el legalismo. Otra es el antinomianismo, ya voy a explicar qué es. Y la otra es una obediencia como respuesta a la gracia de Dios. Es decir, por un lado tienes la opción del legalismo. El legalista obedece, solo que lo hace por las razones equivocadas. El legalista piensa que puede ganarse el favor de Dios. El legalista piensa que Dios lo bendice porque es que Él es muy bueno. La persona, no Dios. Yo soy muy bueno y me estoy esforzando por ser buena persona para que Dios me bendiga. Es decir, el legalista, y como legalistas pudiéramos estar obedeciendo a Cristo, pero impulsados por lo que no es. El que es legalista cree que con su hacer va a mover el corazón de Dios para que no solo lo salve, sino que luego de ser salvo lo bendiga. Ahora, el antinomianismo es sencillamente el estar en contra de la ley. Es decir, puedo relacionarme con Dios sin obedecer su palabra. Puedo tener una relación con Dios sin necesidad de obedecer sus mandamientos. El legalista no solo piensa que es salvo por obras. El legalista tiene esta manera de pensar en la que él considera que el amor de Dios por él,
que las bendiciones de Dios por él están condicionadas a lo que es y hace la persona. Es decir, si eres muy bueno y cumples fielmente todos los mandamientos, Dios te va a amar más. Dios te va a bendecir más. Así piensa y así vive el legalista. Ahora, en la práctica se ve así. De pronto tú dices, no, yo sé que soy salvo por gracia. Yo sé que soy salvo por medio de la fe en Jesús. Yo sé que no puedo ganar mi salvación. Pero en la práctica de ahí en adelante puedes empezar a vivir como si dependiera de ti. Y tú pudieras estar pensando y diciendo, es que si no obedezco y es que tengo que obedecer a Dios porque si no, no voy a ser bendecido. Nada puede hacer que Dios te ame más. Y nada puede hacer que Dios te ame menos. Pero el que es legalista piensa que puedes sacar a la fuerza el amor y las bendiciones de Dios y que entre mejor persona seas, más aprobado serás por Dios. ¿Cómo funciona? Tú le das algo a Dios y Él te premia. Tú haces algo bueno y Dios te premia. Y esto tiene un serio problema en la obediencia, porque tu dignidad y tu identidad está arraigada a tu desempeño y no a Cristo. Es decir, tu valor como persona no está en la persona de Jesús, sino en lo bueno que tú puedas vivir hoy o mañana. Así vive el legalista. Pero ¿cómo vive el que es del antinomianismo, es decir, del que está en contra de la ley? Esta persona sabe que es salva por medio de la gracia, pero como es por pura gracia, no necesito obedecer a Dios. ¿Sí me hago entender? Como Dios me ama y me acepta como soy, pues al fin y al cabo no le importa cómo vivo. Como Dios es tan lleno de amor y su sacrificio, el sacrificio de Jesús es tan perfecto, me salvó de tal manera que no importa cómo viva, Él al fin y al cabo me acepta como soy. Y entonces esta persona no ve la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, hay verdades en las dos posiciones, pero hay distorsión en torno a estas verdades. Sí, la verdad bíblica es que Dios te acepta como eres solo por los méritos de Cristo y no por tus propios méritos. Sí, Dios te acepta como eres, pero no te deja como eres. Dios te aceptó y me aceptó en nuestro pecado solo porque Cristo murió por ti y por mí, pero no nos deja en nuestro pecado. Nos cambia, nos transforma. Por eso la tercera opción en cuanto a la obediencia es una obediencia como respuesta a la gracia de Dios. Es decir, no obedeces para ganarte el favor de Dios. Obedeces porque ya has sido favorecido por Dios. Obedeces porque Él te ha amado primero. Pedro dice en su carta, capítulo 1, verso 2, que fuimos elegidos por Dios y fuimos santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo.
La salvación no es solo que Dios te saca de tu pecado, te libera de la esclavitud. Es que ahora en esa libertad te sometes al señorío de Jesús y en respuesta a su amor, en respuesta a su perdón, en respuesta a su gracia por ti, inmerecida, que no podrías haber hecho nada para ganar que Él te amara y que Él te perdonara, tú le respondes a Él en obediencia, en gratitud, en adoración, en sometimiento. Por eso Jesús dijo, y está en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, tu obediencia no provoca la gracia de Dios. La gracia de Dios provoca tu obediencia. Es decir, nuestra obediencia debiera emanar del Evangelio, de ver a Cristo, como leíamos hoy, muerto en una cruz por ti y por mí. Es entender que si mi pecado fue lo que lo crucificó, ¿por qué voy a insistir en aquello por lo cual Él murió? ¿Me hago entender? Si Él murió por mi pecado, ¿por qué voy a insistir en aquello que lo llevó a esa cruz? Para que yo fuera aceptado y perdonado. Así que Jesús está diciendo que la obediencia a Él es una marca del verdadero discípulo de Jesús. Jesús entonces cuenta esta parábola. Y tres cosas vemos en esta parábola. Es un contraste, dos hombres que deciden construir una casa, cada uno. Y Jesús nos dice que uno de ellos es sabio y el otro es llamado ¿qué? Necio. Y nos dice respecto al sabio que este hombre, cuando fue a edificar su casa, cavó muy profundo y echó cimientos sobre la roca. Por las características geográficas de allí, de Israel, para hacer esto tenían que cavar muy profundo porque es una región muy arenosa. Y miren lo que dice Jesús que hace el hombre sabio. Él quiere construir una casa y cava muy profundo y sigue cavando y sigue ahondando y sigue profundizando en la tierra porque su objetivo es encontrar una roca, un lugar sólido, firme para luego echar cimientos y después de los cimientos construir una casa. Aquel hombre no estableció las bases de su casa hasta que encontró la roca. Profundizó hasta encontrar la roca en la cual iba a edificar. Pero de una manera muy diferente Jesús nos dice que el hombre necio, ¿qué hizo? Sencillamente construyó su casa sin echar cimientos. No buscó aquella roca. Es decir, los dos hombres calcularon un costo y tomaron una decisión. Es evidente que es más costoso cavar y cavar profundamente. Es más costoso echar cimientos y luego construir que sencillamente construir sobre la arena. Aquellos dos hombres, por eso el uno es sabio y el otro es necio, porque uno sabe que es costoso construir hasta encontrar y cavar y hasta encontrar la roca y luego poner sus cimientos. Un hombre sabio sabe que es costoso, pero que ese costo es lo más seguro. Que ese costo es la mejor decisión, que no vale la pena el sacrificio de invertir a la hora de construir, está diciendo Jesús. El hombre necio hace el mismo cálculo y decide recortar el presupuesto. Y dice, no hay ningún problema, voy a construir mi casa sin mayor esfuerzo y a un precio un poco más lógico. Pero en la realidad, según la historia, el costo vendría después, ¿cierto? Recuerden la última parábola del gran precio y la perla de gran valor, que hay que calcular el costo de seguir a Jesús. ¿Recuerda qué hicieron esos hombres cuando encontraron el gran tesoro y la gran perla?
vendieron todo lo que tenían. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar ese tipo de cálculos en tu vida? De pagar el precio que sea, no por tu salvación, hemos establecido eso claramente, pero hemos dicho que seguir a Jesús, aunque tu salvación no cuesta, seguir a Jesús te va a costar todo. ¿Y qué nos dice Jesús en esta parábola? Que aquellos hombres enfrentaron una tempestad. Ahora, ellos construyeron su casa, cada uno. Imagínese usted aquellos hombres construyendo su casa allí. ¿Quién terminó más rápido? El de la arena, él terminó más rápido, él hizo festín más rápido, celebró rápidamente. Y a la vista de todos, las dos casas se veían iguales. ¿Cierto? A la vista de todos, wow, qué casas tan lindas, están hermosas, y a la vista de todos se ven iguales, pero la diferencia estaba en lo que no se veía. La diferencia estaba en lo que no estaba a la vista. La diferencia estaba en qué? En sus cimientos, en lo que no se ve. ¿Y qué ocurre con esto? Que a la vista de otros, dos personas pueden parecer iguales. Dos personas pueden verse cristianas. Dos personas pueden verse iguales. Ambos fueron bautizados. Ambos se congregan en la misma iglesia. Ambos afirman las mismas verdades doctrinales. Ambos dicen y reconocen quién es Dios, quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ambos afirman verdades sobre el Espíritu Santo. Ambos afirman verdades sobre la salvación, sobre la santidad. Hay dos tipos de personas que a la vista de todos son iguales porque cantan las mismas canciones, porque dan generosamente, porque hacen las mismas oraciones, porque escuchan los mismos sermones. A la vista de todos parecemos iguales, pero hay algo que no se ve en nuestra vida. Hay algo que a la vista de los demás no es perceptible. Hay una diferencia fundamental y está en lo que no se ve. No está en lo que afirmamos, no está en lo que hacemos, está en lo que hay, en lo que no se ve, y es en el corazón. Y mientras los días pasan con cierta tranquilidad, las dos personas se ven iguales. Como aquellas dos casas se veían iguales mientras los días eran soleados. Pero ¿saben qué? El hombre sabio era sabio porque estaba construyendo sabiendo que los tiempos cambian. Él fue sabio porque sabía que no todos los días son soleados. Porque él sabía que el tiempo bueno no permanece para siempre. Él sabía que las lluvias iban a venir. Él sabe, este hombre sabio sabe que la estación va a cambiar y van a venir las lluvias, y con las lluvias las inundaciones. Así que este hombre sabio, porque está construyendo no para el día bueno únicamente, está construyendo para el día malo. El otro no es sabio, es insensato porque él no prevé los cambios. Él cree que todo va a marchar siempre bien. Y el día cambió. Y los dos, si usted notó, los dos enfrentaron la misma tempestad. Con seguridad los dos estaban en la misma región. Enfrentan la misma tormenta. Viene la inundación. La expresión es muy fuerte. El torrente rompió contra las dos casas. La corriente pegó muy fuerte contra las casas. Y ahí es donde se probó la casa de cada uno. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes
que vendrá el tiempo de la prueba? ¿Estás construyendo para el tiempo de la prueba, de la dificultad? ¿Nos estamos preparando para la tormenta? Tú calculas el costo de seguir a Jesús, no solo respecto al costo que hay en tu vida, sino a lo que va a venir cuando venga la hora de la prueba. Es decir, aquel hombre sabio, él calculó y dijo, sí, sale más caro cavar hasta encontrar una roca, sale más caro echar cimientos y luego construir, pero cuando cambie la estación voy a ver que valió la pena ese sacrificio. A todo seguidor de Jesús le vienen las pruebas de diferentes maneras, en diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes modos. Pruebas, tentaciones, el duelo, la muerte, el juicio final. Se cuenta la historia de un hombre que después de un naufragio, él nadó en una terrible tempestad hasta que encontró una roca a la orilla del mar, una roca alta, y allí él pudo escalarla y se sentó en plena tormenta en la roca. Cuando fue rescatado, uno de sus amigos le dijo, ¿no temblabas estando allá en la tormenta? Y él dijo, vaya que yo temblaba mucho, pero la roca nunca tembló. Y así es la realidad del cristiano. Tú puedes tambalear, tú puedes temblar, pero ¿dónde estás seguro? ¿Por qué estás seguro? Porque la roca en la que estás parado nunca se mueve. El legalista piensa que como todo lo está haciendo bien, nunca le va a ir mal. El que vive en el antinomianismo piensa que como Dios lo ama y no necesita obedecer sus mandamientos, bueno, me va a ir bien. Dios no me va a juzgar. Pero el hombre sabio, la mujer sabia, sabe que vendrán dificultades. Sabe que vendrán la prueba, y no solo en esta vida, sabe que un día tendremos que pararnos delante de Dios, delante de Jesús, y dar cuenta de nuestra vida. Porque, mis hermanos, no solo es qué tan firmes vivimos en las pruebas de esta vida. Habrá una prueba final, y es pararnos ante Él. Porque Jesús no solo está hablando de este tiempo, de esta vida que está llena de dificultades y pruebas, en la que en nuestra obediencia a Él nos mantenemos firmes al estar en su voluntad. Así su voluntad muchas veces no esté de acuerdo a nuestra comodidad. Pero un día Él dirá, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que estas palabras tienen un alcance a la eternidad. Y Jesús está diciendo, tú puedes afirmar que Jesús es tu Señor, pero vivir sin someterte a tu voluntad. Si lees todos los versículos anteriores, vas a encontrar algunas cosas que Jesús habla y menciona sobre lo que es oír su voz y obedecer su voz. Jesús va a decir, haz a otros como quieres que hagan contigo. Jesús con esta parábola va a confrontarnos y nos va a decir que tú puedes hablar del amor de Dios por ti, pero no amar a tu prójimo. Cuando somos llamados a amar y a hacer bien a quienes nos aborrecen. Jesús está diciendo con esta parábola que tú puedes hablar de las bendiciones de Dios en tu vida, pero desear el mal a otras personas.
Cuando entonces Él ha dicho, bendice a los que te maldicen. Que tú puedes hablar de oraciones contestadas, pero nunca orar por quienes te maltratan. Que tú puedes hablar de la misericordia de Dios para contigo, pero nunca ser misericordioso con otros. Juzgar y condenar y no perdonar. Que tú puedes reconocer a Dios como aquel que te da todo lo que tienes, pero nunca abrir tu mano para dar al necesitado. Así que, ¿qué hacer frente a esta realidad? Recuerda el Evangelio. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y responde a Él en gratitud y en obediencia. En esta parábola, cada persona que oye la palabra de Jesús es considerado como un constructor. Jesús está considerando tu vida en esta mañana como un constructor. La pregunta es: ¿sobre qué construyes? Hay dos clases de constructores, no tres. Hay uno sabio y uno insensato. El sabio entiende el peligro. No solo tiene un mero conocimiento intelectual del Evangelio. Él no solo dice, él escucha y quiere agradarle, quiere obedecerle. Entiende que los tiempos cambian. ¿Cuál de los dos, de una manera sencilla, Jesús diría, eres tú? Y recuerda entonces la pregunta inicial: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es un llamado entonces no solo a obedecerle, sino a obedecerle por las razones correctas. Porque si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Amén.